A los 11 años no estaba buscando pornografía. Estaba buscando otra cosa, un meme, una imagen, una palabra que escuchó en el colegio y no entendía. Hizo clic y en segundos vio algo que no sabía nombrar, pero que su cuerpo sí recordaría. No hubo adulto, no hubo conversación, no hubo contexto, solo una pantalla. Y quizás esa es una de las preguntas más incómodas de nuestra generación. ¿Quién educó nuestra mirada antes de que aprendiéramos a amar? Bienvenidos a este episodio especial de Conecta e Inspira. Hoy comenzamos una miniserie de 3 episodios titulada Porno. 3 conversaciones sobre deseo, vergüenza y esperanza en la generación Z. Así que este primer episodio lo nombramos El algoritmo del deseo. No queremos hacer una conversación basada en la culpa, no queremos hacer una conversación basada en el miedo y tampoco queremos fingir que esto no está pasando. Queremos mirar el fenómeno con honestidad, desde la psicología, desde la cultura digital, la antropología, pero también desde una mirada cristiana, una mirada que no aplaste, sino que intente comprender y acompañar. Porque nuestra misión como fundación es promover el bienestar emocional, la inclusión y el desarrollo integral de jóvenes de la generación Z, desde una cosmovisión cristiana, con dignidad, esperanza y también comunidad. Y nuestro podcast existe para construir puentes, hablar de los temas reales de la vida con honestidad, con vulnerabilidad y dando esperanza. No para predicar desde arriba, sino para conversar desde lo humano. Así que empecemos esta conversación y apartamos, si les parece, con algunos datos. Un informe de Common Sense Media, publicado en el 2023, encuestó a adolescentes de 13 a 17 años en Estados Unidos. El 73% de ellos dijo haber visto pornografía en línea. Más de la mitad, el 54%, dijo haberla visto por primera vez antes de cumplir 13 años. La edad promedio reportada de primera exposición fue de 12 años. Además, el 15% de ellos dijo haberla visto por primera vez a los 10 años o menos. Y aquí aparece algo muy importante. No todo empieza por una búsqueda intencional. Y en ese mismo informe, el 58% de los adolescentes que habían visto pornografía dijo haberla visto de hecho accidentalmente. Y esto, Mónica, yo creo que cambia la conversación. No sé si te parece. La cambia totalmente porque muchas veces nosotros como adultos imaginamos la pornografía como algo que el joven está buscando deliberadamente, o sea, porque quiere buscarla. Pero en la cultura digital actual también aparece como accidente, como una recomendación, como un enlace, como un meme, como contenido que se compartió, como curiosidad también que se produce. Entonces, creo que la pregunta no es solo por qué los jóvenes buscan pornografía, sino que también es por qué Internet la tiene tan cerca, tan accesible. Y aquí vamos a hablar, en más de una oportunidad, del algoritmo. Como este ente que al parecer lee lo que nosotros estamos haciendo o prevé lo que estamos haciendo y nos acerca a ciertos contenidos. Otro estudio encargado por la British Board of Film Classification en el Reino Unido encontró que muchos jóvenes usan pornografía para gratificación sexual, pero también para aprender sobre sexo, sobre lo normal y sobre la intimidad. Ese mismo estudio señaló que muchos niños encontraron contenido sexual accidentalmente a edades tempranas y que eso les resultó angustiante. Entonces lo que tenemos delante no es solo un hábito privado, también es una forma de educación informal, una educación afectiva sin profesores, una educación sexual sin cuidado y una educación de la mirada sin comunidad. Mónica, en este caso, hay otro elemento que queremos sumar a la momento en que las personas, los niños, las niñas, se aproximan a estos contenidos, que es, por un lado, este algoritmo que va acercando las cosas cada vez más, y por otro lado, esta intención natural de poder aprender. No sé si te parece que es algo que deberíamos considerar. Absolutamente debemos considerarlo porque creo que también es importante quitarle un poco la carga como negativa al fenómeno, porque creo que al sentar las bases primero tenemos que mirarlo. Ujú, Y en este caso mirar así como las causas. Sí, por una parte tú acabas de decir que hay una búsqueda de gratificación sexual, ujú, pero también hay accidentes ujú. como segunda causa y también hay interés por aprender. Sí. Recuerdo hace muchos años acá en Chile cuando se hizo la nueva
eh, educación sexual en los colegios y todo eso, y muchas veces nos pareció que era tan mal hecho, por decirlo de alguna forma, o que se le entregaban contenidos que los niños no necesitaban saber. Eso quedó tan como en el pasado ya, Ujú, porque ahora ellos están recibiendo, por lo que vemos por los estudios, educación sexual desde Internet, ujú, que es todavía más incontrolable y todavía más fuera de nuestra vista como adultos. ujú. Entonces, me parece súper sorprendente y digno de ser analizado, o sea, de ser reflexionado como padre, lo que nuestros hijos están expuestos. Como dijimos, no solamente por la gratificación sexual, por accidentes, por interés o por el algoritmo que también lo va ofreciendo. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Creo que también es importante eso, o cómo leemos el fenómeno. Ujú, sí. Así que es, o hemos tratado de también plantear que es una forma de educación informal. Lo difícil es que no hay contexto, ¿ya? Se nos presenta o se le presenta al niño en ese momento, tan tempranamente como decíamos ahí, de los 12 años, o incluso el 15% decía que había visto esto por primera vez a los 10 años o menos, sin una educación afectiva, ¿ya? Sin el cuidado que requiere el tema y una mirada sin la comunidad. Eso quiere decir muy en soledad. Y eso es un tema a la cual vamos a volver varias veces, porque al parecer es un fenómeno que uno de los frutos que produce es la soledad del individuo. Son conductas que producen vergüenza y que van aislando en este caso al niño en un loop que se produce a veces de forma un tanto compulsiva y que se produce en secreto y eso hace que sea un fenómeno un poquito más complejo muchas veces. ¿Ya? Lo otro que me causa como curiosidad o me hace pensar en cómo siempre se dice que mientras más tarde un joven se expone a ciertas cosas que son adictivas como el alcohol o el cigarrillo, es mejor. Por eso tenemos esa restricción de que nadie menor de 18 años puede comprar alcohol o comprar cigarrillos. Entonces, obviamente porque mientras más tardío lo haces, se supone que las posibilidades de la adicción bajan, disminuyen. Ujú, Entonces me pregunto también qué pasa con un niño de 10 años que se expone tal vez por accidente a la pornografía. absolutamente. Dejemos eso en reserva, esa reflexión, Mónica, que haces y te invito a que podamos ver un poco la escala del fenómeno. Eh, En este primer episodio de esta serie de 3 en que vamos a hablar acerca de pornografía, hoy día queremos sentar las bases de qué estamos hablando cuando hablamos del fenómeno. Y una de esas cosas es la escala de cómo sucede esto. La escala es suficientemente grande para que evitemos cifras que sean exageradas, así que si las escuchan ustedes mismos van a poderse hacer su propia opinión. Según SEMrush, que es una plataforma mundial de marketing digital, en abril del 2026, Pornhub fue el sitio adulto más visitado del mundo, con 3.590 millones de visitas mensuales. Eh, Destacamos ahí el dato porque no son anuales, sino que fue durante el mes de abril, hubo 3.590 millones de visitas mensuales al sitio Pornhub, transformándolo en el sitio más visitado del mundo. El segundo fue Xvideos o Xvideos, con 2.350 millones de visitas. Y el tercero, Xhamster, con 1.540 millones. Además, más del 90% del tráfico de Pornhub fue desde dispositivos móviles. Esto significa algo, por supuesto, muy concreto. La pornografía ya no está principalmente en un lugar escondido, está en el bolsillo de cualquier persona que tenga un dispositivo, que hoy día son muchas personas, y cada vez de forma más temprana, a su alcance. No está al final de una calle oscura como pasaba hace unas generaciones atrás o unas décadas atrás. No está a 2 clics ni siquiera, porque a veces está solo a uno. ¿Ya? Y aquí aparece la gran diferencia con generaciones anteriores, como decíamos. Eh, me,
esas imágenes creo que vuelven a nuestra mente los que somos más adultos de un, no sé, película o incluso haberlo visto, niños intentando comprar revistas con contenido sexual o poniéndose en los videoclubs a ver las portadas de ese tipo de películas para arrendar y cosas así, que era difícil porque estaba prohibido por ley por el tema de la edad, Ujú. pero también tenía ahí un componente que era como la vergüenza de si vaya a comprar esa revista, la persona que te la está vendiendo te está mirando, entonces después tenés que llevarla escondido, entonces tenía como hartas como trabas para poder acceder, desplazarte, exponerte, pero hoy es distinto, porque hoy ocurre en silencio, en la habitación, a medianoche, con audífonos, con tu propio teléfono, y cuando algo se vuelve así de accesible, tan privado y tan repetible, deja de ser así como solo contenido, sino que empieza a transformarse como en una especie de ambiente. Es el lugar o el espacio en el cual nos movemos. Y en ese sentido, nuevamente, esta experiencia, que muchas veces, en la alusión que tú hacías, Mónica, era de alguna forma una experiencia colectiva, porque se hacía o se trataba de conseguir esos contenidos con grupos de amigos o con otras personas que podían ayudar a ese fenómeno. Hoy día se hace completamente en soledad, como decías tú, y se hace un ambiente de mucho aislamiento. Em, Hemos tratado, con lo que hemos dicho hasta ahora, de sentar las bases de que el fenómeno ha cambiado significativamente, ¿ya? Y a una velocidad tal que a las personas que tenemos más edad y que somos padres, nos cuesta alcanzar a dimensionar, ¿ya? Así que, habiendo dicho eso, queremos, como le decía, sentar las bases para una conversación que esté centrada en no en el miedo ni en el escándalo, sino que efectivamente poder mirar tranquila y pausadamente el fenómeno y poderlo dimensionar en conjunto. Esta conducta, al igual que otras cosas que mencionaba Mónica, son actos que pueden o tienen la capacidad de enganchar, ¿ya? Tienen la capacidad de transformarse en una conducta de tipo adictiva, ¿ya? Eso quiere decir que uno la hace y la quiere volver a repetir en algún momento cercano en el tiempo, ¿ya? Y aquí debemos ser muy cuidadosos. No toda persona que se expone a la pornografía desarrolla una conducta que podríamos llamar compulsiva. Eso va a cambiar entre persona y persona. No todo consumo es automáticamente una adicción. Y aquí nos van a escuchar mencionar cosas como esto, que puede parecer incluso que estamos haciendo una defensa de la conducta, pero lo que intentamos realmente es dimensionarla, como decíamos, de manera realista, ¿ya? Decir que todas las personas que se han expuesto a la pornografía son adictas a la pornografía sería una generalización que no ayuda a la conversación, creemos nosotros. Y también no ayuda a la conversación usar palabras grandes sin precisión, como que es atroz, horrible, terrible, pecaminoso, cosas que pueden ser ciertas. Sin embargo, creemos que nosotros esas palabras a veces no ayudan a abrir puentes de comunicación, sobre todo con aquel o aquella persona que está teniendo esta conducta y que siente efectivamente la vergüenza, ¿ya? Ahora tratemos de decir algo bien centrado en la realidad, ¿ya? ¿Sabemos que existe algo reconocido clínicamente? Sí. ¿Hay personas que tienen una conducta sexual compulsiva? Efectivamente. La clasificación internacional de enfermedades mentales, el CIE-11 hoy día, describe el trastorno de conducta sexual compulsiva como un patrón persistente de dificultad para controlar impulsos o conductas sexuales repetitivas durante un periodo prolongado. Causa esto a la persona que está padeciendo esta situación un malestar significativo o un deterioro en áreas importantes de la vida, como por ejemplo el estudio, la relación con otras personas, el disfrute o el goce de la vida. También aclara algo clave esta definición, que el malestar que proviene solo del juicio moral o la desaprobación personal no basta para diagnosticar esta patología clínicamente reconocida como una conducta sexual compulsiva, ¿ya? Entonces, lo que queremos hacer aquí es hacer la distinción entre una conducta adictiva y una conducta que se realiza de forma repetida, pero que no tiene las mismas condiciones. Así que no estamos diciendo si te sientes culpable, entonces eres un adicto,
sino que estamos diciendo cuando una conducta empieza a dominar tu libertad, tus vínculos, tu ánimo, tu tiempo, tu capacidad, por ejemplo, para decidir, entonces hay que pedir ayuda. ¿Ya? Y si, por ejemplo, en este caso, tu fuero interno, tu persona, en el fondo de tu corazón, por decirlo de alguna forma, siente esa vergüenza y esta conducta está trayendo algo difícil de soportar en tu vida, siempre es bueno abrir eso con otras personas, pedir ayuda y contar lo que está pasando. Mónica, la pornografía online tiene elementos que la hacen especialmente potente. ¿Podrías contarnos algunos de esos elementos? Bueno, tiene estos elementos que la hacen sumamente potente, como tú dices, como la novedad constante. Siempre hay algo nuevo, siempre hay una novedad. El acceso inmediato. Tú cuando quieres lo puedes tener, porque recuerden, está en el bolsillo, está en el teléfono, está en las cosas, en nuestras, en nuestros productos que son móviles, ¿cierto? La privacidad, la intensidad visual, la repetición y el algoritmo, como dijimos en un inicio que íbamos a repetir esto del algoritmo, Ujú, aprende lo que retiene la atención ujú, y luego te lo vuelve a ofrecer. Y no solamente en la plataforma que tú viste, mm, sino que te lo va a ofrecer en las múltiples plataformas que tú tengas. Incluso cuando busques algo en un navegador, probablemente te aparezca también algo que tenga que ver con lo que tú buscaste. ujú. Así que esto es muy importante tenerlo en consideración porque el cerebro aprende por repetición. La repetición es fundamental en la dinámica del cerebro de incorporar nuevas conductas, eh, ideas, y cuando nosotros entendemos eso, por ejemplo, la pedagogía lo ha entendido y lo usa. Recuerden que repetir es súper importante en pedagogía. Eh, si nos permiten esta alusión bíblica, la Biblia dice que nosotros tenemos que leer y volver a leer y repetir en nuestra mente y con nuestros hijos ciertas cosas para que eso quede aprendido en el cerebro, porque se hace por repetición. Entonces se van creando esto que yo sé que ustedes saben, se llaman rutas por asociación. Entonces, si mi cerebro empieza a crear estas rutas de asociación en torno a esta conducta que produce una satisfacción, una gratificación, y yo lo voy repitiendo por mucho tiempo, esa ruta se va a transformar en una conducta que después se va a hacer de forma compulsiva. ¿Ya? Así que, si una persona entrena su deseo, siempre desde estímulos rápidos, por ejemplo, ilimitados, ¿ya? Editados y sin ningún vínculo, luego puede encontrar difícil habitar una relación real, donde hay, por ejemplo, espera, donde hay torpeza, donde, por ejemplo, hay conversaciones, ¿cierto? Vulnerabilidad, donde a veces las cosas resultan y a veces las cosas no resultan. Y eso puede generar a ese cerebro que está acostumbrado a esta gratificación inmediata y casi perfecta, puede generar a ese cerebro cierto grado de displacer o de molestia. ¿Ya? Entonces, dicho de manera simple, la pantalla entrega intensidad sin encuentro. Eso quiere decir solamente el golpe, el shot de placer sin ningún requerimiento, que es lo que la vida normal nos plantea. Y esto es solo una hipótesis, pero podría ser atendible, Mónica. El hecho de que muchas relaciones con seres humanos, entre seres humanos, hoy día se ven eh, interrumpidas debido a la frustración que producen. ¿Ya? Y en parte es porque nuestro cerebro se molesta. El cerebro se molesta de que el entorno no le dé lo que él está acostumbrado a que le dé de manera rápida. ¿Ya? Entonces, en la pantalla entrega esta intensidad sin encuentro, pero el amor real pide encuentro incluso cuando no hay intensidad. ¿Ya? Entonces, esta frustración, esta molestia, produce que las personas puedan, por ejemplo, enojarse con la persona que es su pareja, frustrarse con la persona que es su pareja. Y en muchos casos puede eso generar rabia, como decía, rabia, frustración e incluso violencia, ¿ya? Porque el cerebro está molesto. ¿Ya? Y a mí me parece algo bien potente pensar en el cerebro como algo, o mencionarlo como algo distinto a yo, ¿ya? A mí, sino que es mi cerebro. ¿Ya? Porque a veces y en la conducta compulsiva pasa mucho eso, la persona dice yo no quiero hacer eso. ¿Ya? Cuando él dice yo no quiero, está hablando de sí mismo. Pero ¿quién quiere entonces? Es el cerebro que aprendió una cosa que quiere repetir. ¿Ya? No sé qué te parece esa
distinción, Mónica, entre mi cerebro y yo? Me parece súper interesante porque esa ruta que se genera en el cerebro es, con la pornografía está tan lejos de la realidad. Cosas que tú ves, cómo se hace, la respuesta que tiene la otra persona cuando yo hago A, B o C, ¿cachai? Esas cosas no pasan en la vida real, no necesariamente. No necesariamente vas a poder hacer lo que viste, no necesariamente va a ser tan rápido. Y no sé, podríamos ir dando más detalles acerca de cómo no es, la realidad no es como lo que viste, y eso genera mucha frustración. Y como tú dices, incluso yo creo que si llegamos más allá, incluso puede llevar al desinterés con tu propia pareja, porque no tienes lo que tú quieres. Y creo que yo sé que estamos enfocados en jóvenes en esta conversación, pero me gustaría hacer una alusión a los adultos. Eso podría generar también problemas matrimoniales, porque ya no hay el mismo interés. Ujú. Lo que tú estás viendo no lo tienes en la realidad y eso puede generar muchos problemas. Claro. Efectivamente, y esos problemas se van a expresar en otras partes de la relación. Y eso hace difícil que uno pueda determinar cuál es el origen de ese problema. Porque sencillamente esos problemas se expresan como molestia, ¿ya? Como frustración, como decíamos delante. Y probablemente tengan su origen en estas conductas aprendidas de gratificación instantánea. ¿Ya? Y lo otro también que quería decir que estas rutas, como decíamos, estas rutas cerebrales, muchas veces como generan este placer, esta gratificación, cuando un ser humano, un joven, un adulto en este aspecto está bajo mucha presión laboral, estudiantil, estas conductas tienden a aumentar también. Ujú, sí. Porque hay tanto como sensación, una sensación así como de displacer por la situación en que estás viviendo, como te digo, mucho estrés laboral, Mm, muchas pruebas juntas en la universidad o cosas sí, así, que te hace tener esta conducta con mayor intensidad o más compulsiva. absolutamente. Así que permítenos hacer un paréntesis. Estamos en el episodio número 1 de una serie de 3 que hemos denominado porno, y en la cual queremos hablar acerca del fenómeno de la pornografía y los efectos que produce. ¿Ya? En este primer episodio, el episodio se llama El algoritmo del deseo, y queremos hablar acerca de quién educó nuestra mirada antes de aprender a amar. ¿Ya? Hemos hablado acerca de las dimensiones del fenómeno, cómo se produce, por qué tiene este efecto de enganche en nuestro cerebro. Y ahora queremos mencionar este personaje que habíamos introducido al principio, que es el algoritmo. Tal vez de tanto escuchar la palabra ya no dimensionamos de qué se trata este fenómeno, y nosotros queremos aportar una cosa que puede ser una ayuda. Hay un paralelo acá que no lo hemos hecho nosotros, sino que lo han hecho varias personas ya, que es el algoritmo como un ser, como un ente. ¿Ya? Y en la tradición del folclore, particularmente judío, existe este personaje del golem, Mónica. El golem, fíjense el paralelo que hay entre el golem y el algoritmo. El golem es un ente que no está vivo, ¿ya? Pero que yo lo creo y le puedo dar órdenes. Las órdenes que le doy al golem son órdenes que se dan verbalmente. Las palabras hacen que el golem después haga lo que yo le digo, ¿ya? Luego que yo le doy la orden, el golem yo no tengo control sobre él, ¿ya? Sino que yo le di la orden y él lo va a hacer de manera automática, lo que yo le dije que le dijera, que hiciera. Pero hay una cosa bien particular que creo que aporta a la conversación. Hay una cosa que el golem no tiene porque no es humano. No tiene ética, ni tampoco tiene moral. Así que una vez que yo le dé la orden después se va a ejecutar de maneras que yo no voy a saber cómo las va a ejecutar, ¿ya? Entonces él puede tomar medidas que son lógicas, secuenciales para lograr el objetivo que le dije, pero puede ser que sean antiéticas, ¿ya? O puede ser que sean inmorales, ¿ya? O incluso puede ser que me dañen a mí mismo como el creador del golem, ¿ya? ¿Por qué menciono todo esto? Porque el algoritmo funciona más o menos parecido. Se crea esto, que es una entidad que no es humana ni animal, ¿ya? Sino que es un ente. A ese ente se le entregan datos o información, que en este caso son dígitos, ya son, en la era digital son números, ¿ya? Que tienen una orden secuencial. Y esa orden, una vez que yo se la doy, el golem sale, o el algoritmo sale a cumplirla, ¿ya? Sin que nadie pueda supervisarlo muy bien lo que está haciendo, ¿ya?
Puesto esto, no sé si ustedes considerarían, y es una pregunta retórica por supuesto, que ese golem podría ser un buen educador, ¿ya? Si podría tener en su interés el beneficio de un niño, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo lo que le dije al algoritmo es, trata de enganchar a las personas en lo que les guste para que vuelvan a esta plataforma, vuelvan a consumir este producto, ¿ya? Si esa fue la orden, ¿ya? Y ese golem, este algoritmo, no se da cuenta que es un niño porque se supone que estos contenidos son para adultos, pero cuando el niño ingresa a esta plataforma, no hay forma de detectar si es un adulto o no. Entonces el algoritmo lo va a tratar como quién, como un adulto, ¿ya? Y su objetivo no es educar a ese niño, ¿ya? Ni hacer de él un buen niño, sino que su objetivo es engancharlo, ¿ya? Entonces, nos vemos en la situación que ya para un adulto es grave, que igual lo que busca es enganchar, pero para un niño es más grave aún, porque no hay ninguna posibilidad que él tenga de defenderse frente a esa lógica, ¿ya? Por la edad que tiene y por la vulnerabilidad que su edad le produce. Así que educar sexualmente era solamente dar información sobre biología, consentimiento o prevención, pero hay otra educación más silenciosa que es la educación de la imaginación, como yo imagino lo que está pasando, ¿ya? Entonces, Mónica, lo que traté de decir ahí es que si le encargarías eso a un algoritmo que eduque a otro cuando consideramos que sus objetivos no son el bien de ese otro. Es que la idea, o sea, a mí me hace pensar como que la idea, como tú la planteas, da mucho miedo, ¿no? Pero como si miramos la idea como algo original, por ejemplo, que te muestre cosas que van con tu interés, no necesariamente es malo, ¿te fijas? Porque no sé, pues si tú estás estudiando arte y empiezas a ver cosas de arte, el algoritmo te va a seguir sugiriendo cosas de arte. Entonces, en ese aspecto tú decís, oye, esto está súper bueno porque me sigue mostrando otras páginas, puedo ir investigando, voy descubriendo cosas. Pero así como puede ser de interesante, es peligroso, sumamente peligroso. Y si tú me dices si yo descansaría en que este algoritmo esté educando a mi hijo, no. De hecho, estaría mucho más preocupada porque, porque si por accidente un niño ve una imagen que no corresponde y se queda mirándola porque le dio miedo o le sorprendió, estamos hablando de los más pequeños, y se queda 3, 4 o 5 segundos viéndola, eh, eso va a generar que después le siga apareciendo. Entonces, ¿qué imágenes van a aparecer cuando, cuando, cuando pienso en el cuerpo? ¿Te fijas? ¿Qué escenas aparecen cuando pienso en deseo? ¿Qué espero del otro? Todas esas cosas las va a haber aprendido de lo que vio. ¿Qué creo que debo hacer para ser deseado? ¿Qué creo que significa ser hombre o ser mujer? ¿Qué creo que significa intimidad? Y todo eso se va a ver permeado por lo que el algoritmo le mostró. Así ¿Te es. fijas? Entonces, no podría descansar tranquila sabiendo que el algoritmo le está enseñando esas cosas. El problema es que eso lo hace sin que muchas veces nosotros nos demos cuenta, como padres o como adultos. Bueno, eso ya está pasando, no es una cosa que vaya a pasar, es una cosa que ya está pasando en todos los hogares que nuestros hijos tienen acceso a estos contenidos. Insisto, nosotros no queremos escandalizar, pero sí queremos dimensionar de manera adecuada este fenómeno. Y la pornografía en ese sentido no solo muestra cuerpos, porque también propone guiones, por ejemplo, de interacción, ¿ya? Que son, como bien describía Mónica, irreales, ¿ya? Entonces, propone guiones, propone forma en que nosotros tenemos que interactuar, ¿ya? Propone, por ejemplo, quién va a tener el poder en esa relación, ¿ya? Cuándo va a estar disponible lo que yo deseo, ¿ya? Va a estar disponible siempre, ¿ya? En la pornografía está siempre disponible lo que yo deseo. Guiones sobre rendimiento, ¿ya? Cómo tengo que hacer un rendimiento en la intimidad. Guiones sobre, por ejemplo, el placer sin historia, sin ningún contexto, ¿ya? Guiones sobre cuerpos que no tienen una biografía, que no son en realidad un ser, sino que son cuerpos que están desajustados de la vida o del contexto de la vida.
Por eso una frase atribuida, Mónica, a Robin Morgan, que se volvió provocadora en los debates feministas, decía que la pornografía es la teoría. La frase completa ha sido muy discutida, pero su fuerza está en esta intuición. Es que la pornografía no solo representa, también enseña una forma de interpretar al otro. ¿Ya? Podemos discrepar de la frase, sin embargo, la pornografía nos entrega una teoría del mundo. ¿Ya? Y podríamos matizar la frase, hacer un montón de cosas con ella, pero no podemos ignorar la pregunta que deja abierta esta frase. ¿Qué teoría del cuerpo, teoría como forma de pensar, ¿cierto? ¿Qué teoría del cuerpo aprende una generación cuando su primera escuela de intimidad es una pantalla? ¿Ya? ¿Qué teoría del cuerpo puede estar viendo? Y yo creo que estoy afirmando algo, pero afirmo que en parte una de las razones por las cuales las relaciones humanas de largo aliento, llámese esto relaciones de noviazgo de largo aliento o matrimonios, por supuesto que son con esa característica vitalicios, por decirlo, fracasan en gran medida porque hay una teoría que indica que la otra persona tiene que gratificar mis anhelos, ¿ya? Gratificar mis intereses y gratificarlos de manera frecuente, ¿ya? Yo tengo que verme realizado como persona a través de este vínculo. Y eso creo que en parte es la teoría de la pornografía. ¿Ya? Y eso hace que muchas relaciones fracasen y yo creo que ya estamos viendo uno de los primeros frutos de una generación criada por el algoritmo. ¿Ya? Y una cosa que me parece como eh, que también es digna de ser reflexionada, porque estamos hablando de pornografía, de imágenes, de cosas que vemos, Ajá, pero ¿y qué pasa con la música? La música que muchas veces también es pornográfica, también dice cosas que son explícitas así y es. que nuestros niños están escuchando todos los días y que Ujú. no solo eso, sino que además están cantando. O sea, ahí nos damos cuenta que no solamente son las imágenes en donde ellos aprenden esta teoría del cuerpo, esta teoría de cómo yo veo al otro, sino como una persona con quien me relaciono, como un objeto, sino que también está presente en la música que hoy escuchamos. Nuevamente, nosotros siempre queremos destacar que no estamos en contra ni de la cultura, ni de lo que las personas elijan en la forma que ven el mundo, pero sí queremos plantear la conversación respecto a los efectos que eso produce. ¿Ya? Por supuesto que tenemos opinión. Yo tengo una opinión respecto a la música, como dice Mónica, y tengo una opinión respecto al arte que actualmente existe, y a las expresiones artísticas, y qué es y qué no es. Pero eso es solo mi opinión. Lo que nosotros queremos conversar aquí, o abrir la conversación con ustedes de manera distante pero cercana, por decirlo de alguna forma, es que reflexionemos, sencillamente hagamos ese acto de decir, ¿es esto lo que yo quiero? Segundo, digo, lo primero es que esto yo quiero para mí y para mis hijos, primero. Y lo segundo es que saquemos la lógica de que estas cosas son inocuas, ¿ya? Y cuando decimos inocuas, ¿qué queremos decir? Que no producen ningún efecto, ¿ya? Es solo una canción, ¿ya? O si saben que en este caso algún adolescente, un joven está usando pornografía, lo dejemos como una situación que es parte normal del desarrollo de la búsqueda sexual, ¿ya? Sí, lo está haciendo porque tiene la edad para hacerlo, es normal que lo haga, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa forma de aprender esta experiencia de la intimidad sexual no es inocua, ¿ya? Sino que tiene un efecto y eso es lo que queremos que ustedes puedan generar la conversación y que lo tengan con sus jóvenes, con sus adolescentes, que lo tengan en su iglesia. Eh, yo creo que eso es la propuesta. No queremos decir, este va a venir al final del episodio, que ya estamos llegando a ese final, pero nosotros queremos que esta conversación continúe, que ustedes puedan hacerla en sus hogares, en sus casas, con la gente que ustedes conozcan, en la oficina, en los colegios, de manera sin hacer un escándalo, porque los escándalos muchas veces inhiben la conversación, sino sencillamente abrir la conversación para que, por ejemplo, en este caso, aquellos jóvenes, niños, adolescentes, que tengan una conducta oculta y compulsiva, puedan salir adelante en la conversación y decir, abramos esto, no hay más vergüenza, estamos todos en esto, es parte del entorno en el cual vivimos, pero que podamos tener una conversación abierta es lo más importante. ¿Ya?
Así es que, de alguna forma, hemos dicho, Mónica, tú lo dijiste recién, eh, que, que estos guiones, ¿cierto? Ujú. Que esta teoría del cuerpo que se aprende tiene efectos sobre nosotros. Contamos acerca de que no podemos ignorar la pregunta que deja abierta, que la teoría del cuerpo aprende una generación. ¿Qué aprende? ¿Qué teoría del cuerpo aprende cuando su primera escuela de intimidad es una pantalla en soledad? ¿Ya? Así que aquí encontramos de alguna forma, Mónica, el corazón del episodio. El problema no es solo lo que se ve, ¿ya? Sino que es cómo aprendemos a mirar después de aquí en adelante. Porque una persona puede mirar un cuerpo y ver misterio, dignidad, historia, vulnerabilidad, todo lo que nos hace ser humanos, ¿cierto? Ujú. O puede mirar un cuerpo y ver uso, ¿ya? Descarga, comparación, fantasía, consumo, sencillamente. La diferencia entre ambas miradas no es pequeña, nosotros creemos que es como una mirada, por decirlo de alguna forma, antropológica, que es una forma de ver el ser humano. Eh, y nosotros queremos promover, por supuesto, una mirada que reconozca al otro. Tú eres alguien. La otra mirada lo que hace es tú eres algo para mí. ¿Ya? No sé qué piensas de eso, Mónica, de esa distinción. Lo hemos conversado en otros capítulos de cómo al relacionarnos con otro nos relacionamos desde el tú y yo, o desde el tú como algo, ¿cierto? Que es lo que tú dices, y hace eso toda la diferencia en una relación. Eh, y creo que la pornografía se vuelve más que contenido, se vuelve una pedagogía de la reducción del ser humano. Reduce la persona a solamente un cuerpo o solamente a cómo hace las cosas, su rendimiento, reduce la persona al consumo, eh, reduce la intimidad a simplemente una escena, a, este encuentro que está como controlado. Y cuando una generación aprende a mirar así, no solo cambia su sexualidad, sino que lo más importante es que cambia su forma de vincularse con los otros, con una pareja, con una persona, porque ya no se vuelve alguien a quien yo puedo amar, sino que es alguien que me puede servir para algo. Absolutamente. Disculpen. Así que queremos, en este episodio, o hemos querido abrir esta conversación y queremos irla cerrando con algunas imágenes que nos parecen que son importantes y significativas. Una de ellas es la idea de ícono. Desde la tradición cristiana oriental hay una idea que nosotros consideramos que es preciosa, que es la idea del ícono. ¿Ya? El ícono no es simplemente una imagen religiosa decorativa, disculpen, sino que en la espiritualidad ortodoxa el ícono se entiende como una ventana, que no busca cerrar la mirada en esa pintura que uno está viendo, sino abrirla hacia Dios, hacia la persona que está representada en esa imagen, en este caso hacia el misterio. Una explicación ortodoxa lo expresa de esta forma. En la imagen vemos al prototipo. El icono en ese caso se vuelve una ventana al cielo para revelar la gloria de Dios. ¿Ya? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esto nos permite de alguna forma hablar de algo bastante profundo. Hay imágenes que abren una posibilidad y hay imágenes que cierran esa posibilidad. Hay imágenes que nos enseñan a venerar, ¿cierto? Como cuando vemos la foto de un familiar fallecido, ¿ya? Nosotros no adoramos la foto de ese familiar, pero esa foto nos ayuda a ver lo que esa persona fue y sigue siendo para los que somos cristianos y creemos en la eternidad, ¿ya? Así que eso vemos cuando vemos la foto de un familiar que amamos y que ya no está con nosotros. No la adoramos, pero sí la respetamos, la reverenciamos. Así que hay imágenes que nos enseñan eso, pero hay otras que nos enseñan solo a consumir, cuando lo que vemos ahí no es una otro que tenga dignidad. ¿Ya? Así que hay imágenes que nos devuelven el rostro de esa persona, pero hay imágenes que borran el rostro de esa persona. ¿Ya? Por eso podríamos decir que el problema espiritual de la pornografía no es solo la desnudez, que ya en sí mismo es parte de la inmoralidad que la Biblia habla, sino que es la desaparición del rostro. ¿Ya? El otro deja de ser alguien que me mira de vuelta, deja de ser alguien ante quien yo respondo, deja de ser alguien con historia, con dolor, con infancia, ¿cierto? Con dignidad y con futuro, sino que se vuelve una imagen sin rostro, Mónica. Y cuando el rostro desaparece, al parecer, también desaparece la responsabilidad sobre ese otro, ¿ya? Y esto, y nuevamente, puede parecer que es inofensivo, ya que es solo un acto placentero y no tendríamos por qué renegar en contra de ese placer.
Sin embargo, es un acto placentero a través de una vía que nosotros consideramos que eh, atenta en contra de la dignidad humana, ¿ya? Entonces desaparece la responsabilidad sobre el otro. Y eso es una escuela en sí mismo. Y esa escuela produce después frutos. Así que esto, Mónica, nos deja en la pregunta central del episodio. ¿Quién educa la mirada que nosotros tenemos? ¿Quién educó nuestra mirada? ¿Ya? Qué duro pensarlo, ¿cierto? ¿Quién educa nuestra mirada? ¿La educa una conversación honesta? ¿La educó mi familia, que fue capaz de hablar sin vergüenza? ¿La educó una comunidad? ¿La educó la fe? ¿La educó la amistad? ¿O la educó un algoritmo? Porque tal vez el gran problema no es que una generación tenga demasiado deseo, ¿no? Son jóvenes, tienen mucho anhelo, sino que tal vez el problema es que su deseo fue formado por imágenes que fueron demasiado pequeñas, imágenes que no estaban a la altura de la dignidad humana. Y ese es el dilema en el cual nos encontramos cuando hablamos de pornografía. Hemos querido tener una conversación honesta respecto a esto, hemos querido abrir la conversación, hemos querido ofrecerle a ustedes una reflexión en torno a esto y los queremos invitar ahora. No hacemos este episodio para condenar a ninguna persona. Lo hacemos porque sabemos que muchos jóvenes no necesitan más vergüenza y aislamiento, soledad, sino que necesitan conversar, necesitan compañía, necesitan que alguien les hable acerca de la verdad, ¿ya? Y les entregue sin condenación una nueva forma de mirar al otro, ¿ya? Si viste pornografía a los 11, 12 o 13 años, eso no define tu identidad, no es que sea un camino sin retorno. Si hoy te cuesta hablar de esto, queremos decirte que no estás solo, que puedes incluso conectar con nosotros, pero también puedes conectar con aquellas personas que sabes que les interesa tu beneficio, ¿ya? No solamente como el algoritmo que le interesa engancharte, sino que hay personas que no le interesa engancharte, sino que le interesa que te vaya bien, le interesa que estés mejor, ¿ya? Si sientes confusión, culpa o cansancio, eso puede ser el inicio de una conversación. No te prives de hablar con tus padres, con un profesor o profesora que sabes que quiere tu beneficio y que es una buena persona. Y no creas que estás en el final de tu historia, sino al contrario, estás en el principio de un camino que puede ser de regeneración de tu forma de ver el mundo. La mirada, Mónica, puede ser reeducada, el deseo puede ser integrado nuevamente. Y el cuerpo puede volver a ser recibido como algo sagrado, creemos nosotros. Y el otro puede volver a aparecer no como un contenido, sino como una persona. Y también para los adultos, si llevan 10, 11 o 13 años o más viendo pornografía, también pueden ser reeducados, también el deseo puede ser integrado y el cuerpo también puede volver a ser recibido como sagrado. Así que te dejamos 3 preguntas para que puedas pensar y compartirlas. Primero, Mónica, comparte la primera pregunta. ¿Qué imágenes formaron mi idea del amor? Segunda pregunta es, ¿aprendí más sobre intimidad desde conversaciones reales o desde una pantalla? Y la tercera pregunta, ¿mi forma de mirar al otro lo convierte en persona o lo convierte en objeto? En el próximo episodio hablaremos de lo que pasa después. La ansiedad, la vergüenza, la soledad y la sensación de estar quebrado. El episodio se llamará Porno, cuando el placer deja soledad. Así que gracias por escuchar Conecta e Inspira, que podamos pasar de consumir sombras a recuperar la mirada y volver a descubrir luz en el rostro del otro. En la descripción de este episodio estarán las citas que usamos para que ustedes puedan verificar los contenidos que nosotros expresamos en este podcast. Les mandamos un abrazo grande y gracias por escucharnos. Que estén bien, nos vemos la próxima semana. Chao.